morning, students. Welcome to the English class. My name is Miss Rodriguez. Today, we are going to discuss about the Puerto Rican culture. Hoy vamos a discutir sobre la Semana de la Puertorriqueñidad y aprenderemos un poco sobre esta. What day is today? Today is Wednesday, November 18, 2020. ¿Qué día es hoy? Hoy es miércoles, noviembre 18 del 2020. This week, the Puerto Rican week is dedicated to Don Ricardo Alegria. La Semana de la Puertorriqueñidad en este año va dedicada al señor Don Ricardo Alegria. Don Ricardo Alegria was a Puerto Rican scholar, cultural anthropologist, and archaeologist, known as the father of modern Puerto Rican archaeology. El señor Don Ricardo Alegria es un antropólogo y un arqueólogo conocido como el padre de la arqueología moderna en Puerto Rico. He was born in San Juan in 1921 and died in San Juan of Puerto Rico on July 7, 2020. Don Ricardo Alegria nació en San Juan en el 1921 y murió en San Juan en julio 7 del 2011. After choosing the study of humanities since his early teens, he attended high school at the University of Puerto Rico and then marched to the United States of America to perform in Chicago and Harvard graduate students. Después de tomar la decisión de estudiar humanidades desde sus tempranos años, él atendió en su escuela superior a la Universidad de Puerto Rico y después tomó la decisión de continuar con sus estudios en Estados Unidos y se graduó de la Universidad de Harvard. Returning to his native country, Ricardo Alegria was noted for his studies about native story of Puerto Rico, reflected in numerous archaeological investigations and various academic work, books, articles, lectures, and classes. Después de volver a la isla, Ricardo Alegria se destacó más por su estudio y su desarrollo en la historia de Puerto Rico. Adicional a su arqueología y sus investigaciones, también ha realizado, varios libros académicos, adicionales también cuentos folclóricos, artículos y lecturas. Soon it became one of the main figures of the Puerto Rican intellectual scenes, when he played lots of functions. Was the founder and organizer of the School and the Workshop of Plastic Arts of Puerto Rico. Después de convertirse en una de las figuras más importantes en la escena de las funciones de la historia en Puerto Rico, fue uno de los fundadores de la Escuela de Artes Plásticas en Puerto Rico. Promoter of the famous Biennial of the Latin American Engraving, founder and director of the Center of Archaeological and Ethnological Investigations. Fue también el director del Centro de Arqueología y Etnología de Investigaciones, director and organizer of the Museum of Anthropology, History and Art at the University of Puerto Rico. Fue el director y organizador del Museo de Antropología, Historia y Arte en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras. And professor of anthropology at Bliss Alma Mater. Y también fue profesor de antropología en su alma mater. Director of the Institute of Culture Puerto Rican and director also the magazine that disseminates his organisms and among the other charge of extraordinary relevance in the cultural and political life of their country. También fue director y organizador de varios artículos y varios proyectos en donde se reflejó la cultura de Puerto Rico. Today, we are going to discuss about the Puerto Rican Discovery Day. What is wrong in this picture? Let's see. ¿Qué está mal en esta foto? Vamos a celebrar el Día del Descubrimiento de Puerto Rico. Y según nos han dicho, los barcos en los que navegaban los españoles, la Pinta, la Niña y la Santa María,
and the Santa Maria Pintanilla and Santa Maria, they did not go through this part. Ellos no entraron por esta área. They entered to the island in this part. En Arecibo, ellos entraron por esta parte. Ese es el error que hay en esta imagen. Okay, Puerto Rico celebrated his discovery on November 19, 1493, when Christopher Columbus caused signs and landed on an island that he named San Juan Bautista, Saint John the Baptist. Puerto Rico celebra el día de su descubrimiento el noviembre 19 de 1493, cuando Cristóbal Colón encontró una isla, llegó a ella y la llamó San Juan Bautista. In the 1520s, the island became known as Puerto Rico instead. En el 1520, después, la isla se le llamó Puerto Rico. Pero, instead of that, before Christopher Columbus landed on the island, first there were the Taínos. And the Taínos named the island Boriquén. Antes de que llegara Cristóbal Colón, los que descubrieron la isla de Puerto Rico fueron los taínos. Fueron los primeros habitantes en la isla. Y estos le llamaron a la isla Boriquén. So que Puerto Rico tuvo dos nombres antes de que se llamara así. Boriquén, San Juan Bautista, and then Puerto Rico. When the Spanish first settled in Puerto Rico, it was inhabited by as many 50,000 Taíno Indians. La isla cuando los españoles llegaron a la isla de Puerto Rico, estaba habitada por alrededor de 50,000 taínos, indios taínos. The Taíno did not realize the danger they were in and how they would later be overcome by the newcomers. Los taínos no notaron el peligro en el que se encontraban al ver que llegaron estos nuevos habitantes. Therefore, they were not shy about showing off golden nuggets in a river, which led to the Spaniards choosing that site for a colony and named it Puerto Rico, Rich Port. Ellos, sin saber el peligro que estaban por enfrentar, le enseñaban todas las riquezas que habían en la isla, como por ejemplo el oro que encontraban en los ríos. Que eso llegó a la decisión de los españoles tomar esa área y crearla una colonia, que esa colonia la llamaron Puerto Rico. Luego, esa colonia de llamarse Puerto Rico le cambiaron el nombre de San Juan y el nombre de Puerto Rico pasó a ser al nombre que tenía la isla. Due in part to effort of the famed Spanish conquistador Juan Ponce de León, who sailed with Columbus and later became Puerto Rico's first governor, San Juan was developed into Spain's most valued military base in the whole Caribbean. Juan Ponce de León remains are still in Puerto Rico to this day, kept in the cathedral in San Juan that bears his name. Había un conquistador que llegó junto con Juan Ponce de León, con Cristóbal Colón, llamado Juan Ponce de León. Después se convirtió en el primer gobernador de Puerto Rico. La ciudad de San Juan se convirtió en la base militar más importante de España y de todo el Caribe. Los restos de Juan Ponce de León todavía están en Puerto Rico y están puestos en la catedral en San Juan que lleva su nombre. Puerto Rico began to produce cattle, sugarcane, coffee, and tobacco, which led to the importations of slaves from Africa. Puerto Rico comenzó a producir lo que es caña de azúcar, café y tabaco, que eso llegó a que comenzaran las importaciones de esclavos desde África. As a result, a Puerto Rican bloodline and culture evolved through a mixing of the Spanish, African, and indigenous Taíno and Caribe Indian race that shared on the island. Gracias a esta importación de los esclavos, tanto con los españoles y los taínos, la sangre puertorriqueña, nuestra raza, es una mezcla de estas tres tipos de personas, lo que son los españoles, los africanos y los indios taínos o los indios que están en el Caribe.
Este es el español, este es el taíno y este es el africano. Bomba and plena are percussion-driven musical traditions from Puerto Rico that move people to dance, often mentioned together as though they were a single musical style. Both reflect the African heritage of Puerto Rico, but there were a basic distinction between them into rhythm, instrumentation, and lyrics. La bomba y la plena son un tipo de música utilizando la percusión que se convirtió en una de las músicas, una de los géneros de música tradicionales de Puerto Rico. Son la música tradicional de Puerto Rico. Hace que las personas se muevan de lado a lado. Pero eso lo que hace es reflejar nuestra herencia africana y cómo esa herencia influyó tanto en nuestra cultura y en nuestras tradiciones. La diferencia de cada una es que pues la bomba tiene un poquito más de percusión y la plena incorpora otros tipos de instrumentos. Every year, the Discovery of Puerto Rico Day is celebrated with fairs, cultural activities, and a grand parade. It also is the traditional beginning of in Puerto Rico of the Christmas season. So you will see Christmas trees up, decorations put out on private and public buildings, and stores getting ready for Christmas inventory and sale. Cada vez que comienza, que tenemos la Semana de la Puertorriqueñidad, oficialmente después de esa semana siempre se celebra con ferias, actividades culturales, paradas o cualquier cosa que tenga que ver con la cultura puertorriqueña, tanto en las escuelas como en cualquier otro lugar. Además de eso, automáticamente después de que termina la Semana de la Puertorriqueñidad, en Puerto Rico ya comienza lo que es la temporada navideña. Que ya nosotros vamos a comenzar a ver desde mucho antes que la gente se va preparando, poniendo su árbol de Navidad, decorando sus casas o los lugares públicos. This is all for today. I hope you enjoy celebrating our Puerto Rican culture. Remember, we need to be proud of our culture and our bloodlines. So I hope you enjoy and I will see you on the next class. Bye.